Llegamos al consultorio de la licenciada en psicología Gisela Cabrera, especialista en niños y adolescentes, para hablar de un tipo de violencia que no se nombra todo el tiempo, que a veces pasa desapercibida, pero que es tan importante como hablar de violencia de género, de todos los tipos de violencia que existen, y es la Ujú, violencia vicaria. ujú. Contanos, Gipi, de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia vicaria y cómo afecta a la dinámica familiar y sobre todo a los niños y adolescentes este tipo de violencia. Bueno, a ver, la violencia vicaria lo que es un tipo de violencia que es hacia la mujer, ¿sí? Porque es una violencia de género, pero que se usa como objeto, se instrumenta como objeto a los hijos de esa pareja, ¿no? Entonces, frente a la separación o frente a situaciones de violencia de género, el instrumento a través del cual se ejerce violencia contra esa mujer es los niños, ¿sí? Los niños o las niñas o los adolescentes. ¿Cómo esto? Digo, a ver, casos hay millones, pero en esto de insultar a la madre delante del niño, de dejar sola a la madre en cuestiones que tienen que ver con un de a dos, ¿no? En amenazar con que no va a volver a llevar al niño a la casa de su madre después de una vinculación, después de un régimen de visita, impedir el vínculo con su madre, si fuera que el niño o la niña vive con la otra parte, con su padre. Son estas cosas, esos manejos, ¿no? Que, en donde termina siendo objeto el niño y a través de él generarle dolor, ¿sí? Lastimar o maltratar a la madre, Y esto, por fundamentalmente. supuesto, tiene consecuencias en el niño. ¿Cómo que qué podemos ver? ¿Qué es lo que aparece como síntoma? Tiene consecuencias en el niño, tiene angustias en el niño, tiene un posicionamiento, digamos, o depende de la edad, pero tenemos que tener en cuenta que cuando son muy chicos están en una construcción subjetiva, ¿no? Digo, están formando su personalidad, si se quiere, ¿no? Para decirlo en otros términos. Entonces, esta violencia que se ejerce marca un posicionamiento porque estás poniendo al niño o la niña en el lugar de objetos, básicamente, ¿no? Entonces, digo, ese posicionamiento como objeto puede ser, digamos, arraigado en la personalidad de ese niño y bueno, y esto repetirse en otros vínculos, ¿sí? Que el niño o la niña tenga Y en además de, eso. por supuesto, una tremenda angustia, digo, porque el adulto está como pensando en hacerle daño al otro, que está extremadamente mal, pero que además el niño queda como muy afectado en esas dinámicas, en Porque ese no juego. dejan de ser los padres. Digo, no es un X que insulta a su madre delante de él, ¿no? Que esto no quiere decir que no lleve angustia que una situación así se dé, pero ese que insulta es alguien a quien el niño ama, ¿no? Digo, son dos personas de amor para el niño. Entonces, que este lleve y traiga, digamos, esta cosa de tironear de un lado al otro al niño, bueno, no es sin consecuencias. Obviamente que la consecuencia en sí, uno puede hablar a grandes rasgos lo que puede llegar a pasar. Después, en cada uno de los niños tiene síntomas muy singulares, ¿sí? Porque no a todos nos afecta de la misma manera, no todos los manejamos de la misma manera, pero sí hay un efecto, sí hay una consecuencia, ¿sí? Sí, no, Sí a veces hay, no tan palpable, a veces no tan inmediata, a pero veces no la está. misma, A veces no la misma, pero está. pero está. Digo, Bien. no necesariamente tiene que ser siempre la misma consecuencia, no siempre va a marcar un posicionamiento como objeto del niño frente al vínculo con un otro, no siempre, pero sí puede suceder, o sea, tiene como más chances, si se quiere, que algo de eso suceda. ¿Qué recomendarías por ahí para la gente que está viendo y está atravesando una separación? Generalmente hay tiempos que son como iniciales, muy convulsionados y que dejan al niño como una pelota de un lado para el otro. ¿Qué recomendarías a esos adultos que están envueltos en esa situación? Y fundamentalmente poder tener en cuenta que cuáles son los problemas de los adultos y cuáles son los problemas de los niños, ¿no? Digo, frente a una separación de padres, pretender que todo sea en acuerdo desde un primer momento es complicado porque por algo surge la separación,
pero sí que ninguno de los dos pierda este posicionamiento de adulto de acompañar al niño frente a eso, independientemente de quién toma la decisión, independientemente de la angustia que uno de los dos puede tener con eso. Es difícil igual porque si hay un manejo a través de la violencia, a veces no tiene que ver con la toma de conciencia, ¿no? Digo, me parece que lo que tiene que ver con la persona violenta y la víctima de violencia no tienen demasiado consciente o demasiado intencional algo de eso. Me parece que surge porque es un modo en el que han aprendido a vincularse también, ¿no? Pero bueno, me parece que sí es necesario que los dos o alguno de los dos pueda como mantener un paño frío frente a esa situación y no se sume al forcejeo, Bien. ¿no? Porque es lo más complicado.